La 15ª Brigada de Infantería recibió la orden de aniquilar a las fuerzas de contención enemigas y asegurar el eje oriental. Las brigadas de artillería de la 14ª División comenzaron de inmediato un bombardeo masivo contra Corea del Norte. Fue el momento en que todas las instalaciones militares de la GOP y Corea del Norte fueron completamente destruidas. Con la orden de fuego, los obuses Ki-9 lanzaron proyectiles hacia Gaeseong uno tras otro. La zona que tenían como objetivo era un área densamente poblada de instalaciones militares y GOP norcoreanos, y el bombardeo concentrado de la artillería iba a desempeñar un papel crucial en derribar la línea de defensa de Gaeseong. Gaeseong estaba cubierto de humo y llamas, convertido en un crisol de destrucción. El fuego llegaba al cielo. Era tan visible que incluso se podía ver a simple vista desde abajo. Los proyectiles disparados desde los cañones autopropulsados Ki-9 seguían volando y explotando en varios puntos de la ciudad. Los proyectiles de los cañones K-9 volaban en arco y de cada uno caían pequeñas bombas como luz. El ejército surcoreano disparó municiones de doble propósito de alto explosivo. Contienen docenas de potentes bombas pequeñas, por lo que pueden atacar varios objetivos al mismo tiempo. Incluso si solo cae una, puede destruir todos los objetivos dentro de un radio de 50 metros. Las instalaciones militares norcoreanas, previamente identificadas, también quedaron devastadas. Las instalaciones militares densamente agrupadas y la línea G o P de Corea del Norte fueron bombardeadas intensamente, y las estructuras sólidas comenzaron a colapsar una tras otra. El humo denso cubría Kaesong, sumiéndola en oscuridad como una cortina sobre el sol. La Fuerza Aérea también actuó. Los misiles en los F-15K destruían instalaciones militares norcoreanas en la línea de alto el fuego. Corea del Sur movilizaba toda su fuerza, mientras el ejército norcoreano no podía responder bien. Como les expliqué antes, las fuerzas surcoreanas tomaron la iniciativa y neutralizaron por completo la cadena de mando norcoreana. Por eso el ejército norcoreano no pudo responder. La diferencia entre tener o no un líder es muy grande en una organización, y en el ejército es aún mayor. Así, el ejército norcoreano seguía siendo atacado solo por Corea del Sur. La situación en Gaeseong era peor de lo esperado. El ejército surcoreano se enfocó en instalaciones militares en Gaeseong para reducir daños civiles, pero hubo víctimas inevitables. En cada calle había escombros caídos del cielo, restos de vehículos quemados y estructuras metálicas retorcidas por las explosiones, todo esparcido por todas partes. En el centro de Gaeseong, los edificios colapsaron y las calles estaban llenas de escombros ardientes. La gente estaba tan abrumada por el siniestro resplandor rojo que apenas se veía en la oscuridad y por el estruendo de los bombardeos que retumbaban en sus oídos que ni siquiera podían moverse. Esto ocurrió porque la primera división usó toda su artillería. Esto no solo pasó en Gaeseong. La situación era de guerra por los hechos previos. El ejército surcoreano ya había dejado su base y todos estaban en sus puestos. En toda la línea de armisticio ocurrían intensos combates, principalmente bombardeos unilaterales. El ejército surcoreano realmente estaba poniendo toda su fuerza en la batalla. Las unidades de artillería del ejército lanzaban proyectiles a instalaciones militares de Corea del Norte. Los objetivos eran bases avanzadas e instalaciones militares principales de Corea del Norte, donde las explosiones simultáneas destruían todo sin posibilidad de evitarlo. Si existiera el infierno, sería aquí, pues los bombardeos seguían en todas partes. También iniciaron los disparos de represalia de Corea del Norte. El ejército norcoreano, como otros países del bloque oriental liderados por la Unión Soviética, prioriza la artillería y organiza sus fuerzas en torno a ella. Incluso hay un día festivo dedicado exclusivamente a la artillería, lo que muestra cuán importante la consideran. El total de cañones autopropulsados y obuses se estima entre 10.000 y 15.000 piezas de artillería. La mayor amenaza son las piezas de artillería de largo alcance, como el cañón autopropulsado de 170 milímetros y el lanzacohetes múltiple de 240 milímetros. Con apoyo secreto de China y otros países, y desde 2024 abiertamente de Rusia, Corea del Norte ha mejorado su artillería. El ejército norcoreano presumía que podía convertir Seúl en un mar de fuego desde aquí.
Corea del Norte respondió de inmediato con fuego de represalia, pero los bombardeos continuaron después de que el ejército norcoreano concentrara su poder de fuego durante 2 o 3 horas. Se requiere mucho tiempo para disparar la artillería de largo alcance. Sobre todo, como la cadena de mando estaba colapsada, fue bastante difícil restablecerla. Miles de piezas de artillería de largo alcance dispararon proyectiles hacia la zona capital. El ejército norcoreano no disparó al surcoreano porque aún no ubicaban su posición exacta. También porque ya habían salido de su base. Para el ejército norcoreano era mejor atacar civiles y causar confusión en Corea del Sur que al ejército surcoreano. Y además, como más de la mitad de la población de Corea del Sur vive en la zona metropolitana, era mucho más letal. Aunque la precisión de la artillería de largo alcance norcoreana no es muy alta, aún así, con solo que cayeran unos cientos de proyectiles en Seúl, podían causar caos. El ejército norcoreano acertó en su predicción. Al caer proyectiles en la zona metropolitana, las bajas civiles aumentaron rápidamente. Algunos ciudadanos murieron por no saber dónde estaban los refugios. También hubo riesgo de incendios por gas urbano, ya que los proyectiles norcoreanos impactaron estaciones de válvulas y gasolineras, causando explosiones. El suelo retumbaba por la onda expansiva. La ciudad de Seúl cortó rápidamente el suministro de gas urbano en toda la ciudad para eliminar por completo el riesgo de incendios. Aún así, los gritos y gemidos se escuchaban por todas partes debido a los proyectiles disparados por el ejército norcoreano. Además, en toda la región de Gyeonggi también se registraron grandes daños y el número de muertos ya superaba las centenas. En el hospital universitario seguían llegando personas heridas por los proyectiles a la sala de emergencias. Cayeron proyectiles de 240 milímetros cerca de la Asamblea Nacional en Yeouido. También Paju, Incheon y Gimpo, además de Seúl, eran atacadas por el ejército norcoreano. Un proyectil explotó en Myeongdong, derrumbando edificios, y frente a la estación de Seúl, explosiones causaron que autobuses y autos explotaran en cadena. El alcalde de Seúl actuó rápido, siguiendo el protocolo de desastres. Movilizó bomberos, apoyó zonas afectadas y aceleró la evacuación. Pero solo la población de Seúl es de casi 10 millones de personas, así que era imposible evacuar a toda esa gente al mismo tiempo. Algunas zonas ya estaban sumidas en el caos total. Ellos estaban eligiendo una estrategia para atacar la zona metropolitana de Corea y prolongar la guerra a largo plazo. El ejército surcoreano atacaba la zona desmilitarizada mientras ellos buscaban causar más bajas civiles y caos interno. Seúl, Incheon y otras áreas metropolitanas sufrían graves daños y muchas personas perdían la vida en el ataque. Una pareja murió atrapada en un edificio en llamas mientras intentaba salvarse mutuamente. Además, un hombre murió por un proyectil tras poner a salvo a sus hijos en un refugio. Fueron situaciones horribles. Muchos perdieron a sus familias y lloraron. Sus lágrimas empapaban el suelo. Se estaban produciendo grandes daños debido al ataque del ejército norcoreano, aunque por supuesto también había problemas evidentes con la potencia de fuego de la artillería norcoreana. En primer lugar, el ejército norcoreano está operando con una variedad excesiva de piezas de artillería, de cañones de 76, 85 y 100 milímetros de tiro, directo a cañones de 122, 130, 152 y 170 milímetros. Hay una mezcla de piezas de artillería con demasiados calibres diferentes. Por eso, en solo un día, después de que comience la guerra, el sistema de suministro de municiones se vuelve un desastre. La gestión de municiones, clave para la artillería, estaba en estado desastroso. En el ejército norcoreano, muchas bodegas de municiones en posiciones de artillería solo están protegidas por muros de tierra. Por eso, la humedad que se genera de manera natural se acumula y reduce enormemente la vida útil de los proyectiles. Por mala gestión, a veces los proyectiles explotaban en el cañón al disparar, causando la muerte de soldados norcoreanos. Medios extranjeros informaban que había guerra en la península de Corea. Los principales medios internacionales cambiaron sus pantallas de noticias de última hora casi como si fueran salas de situación de guerra, informando en tiempo real sobre el desarrollo de la guerra en la península de Corea. La frase "noticias de última hora" llenaba la pantalla en letras grandes y en los subtítulos de abajo aparecían sin falta las noticias urgentes de que había comenzado una guerra total en Corea.
Las bolsas de valores de todo el mundo estaban cayendo en picada. Cable News Network, British Broadcasting Corporation, Reuters y todas las cadenas de televisión difundían noticias de la guerra, generando conmoción y confusión en los televidentes. Los presentadores de noticias, con rostros serios, informaban sobre la emergencia y destacaban que cerca de Seúl seguía el fuego de artillería del Ejército Nacional. En medio de todo eso, las carreteras estaban abarrotadas de personas que apenas ahora estaban huyendo de Seúl. El Ejército Nacional intentó controlar las carreteras, pero debido a la gran cantidad de personas, ni siquiera su equipo podía avanzar correctamente hacia el norte. El humo seguía elevándose entre los edificios y la sangre cubría todo el suelo. Las filas de vehículos atascados en la autopista y el sonido estridente de las sirenas estaban consumiendo Seúl. Ya no se podía encontrar ese Seúl donde la gente reía, charlaba y tomaba una copa como antes. Como muchos extranjeros no lograron salir de Corea, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibía llamadas constantes. Las llamadas que llegaban de las embajadas de cada país estaban llenas de solicitudes para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Varios países enviaban vuelos charter y aviones militares para evacuar a sus ciudadanos. Corea era un caos total. En medio de todo eso, los rumores falsos seguían propagándose. En los aeropuertos de Incheon y Gimpo, pese a no haber combates, circularon rumores sobre proyectiles norcoreanos, causando caos y que la gente corriera y cayera al suelo. Los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores luchaban por evacuar a los extranjeros de manera segura, sosteniendo el teléfono en una mano y los informes de situación en la otra, esforzándose al máximo para responder a la situación. Las noticias falsas que se difundieron por todo el mundo circulaban principalmente a través de Internet y Telegram. Noticias falsas como que Corea del Norte usó armas nucleares o que el ejército surcoreano fue derrotado. Incluso circulaba información falsa diciendo que el gobierno coreano estaba obstaculizando intencionalmente la evacuación de extranjeros. Así que las redes sociales se estaban convirtiendo en un verdadero campo de batalla de noticias falsas. Medios estadounidenses difundieron rumores sin confirmar sobre la destrucción total de la infraestructura de combustible de Corea. En Europa, las opiniones pesimistas de expertos sobre la posible expansión de la guerra en Corea y un posible inicio de la Tercera Guerra Mundial aumentaron la ansiedad de extranjeros y residentes que no pudieron salir de Corea. Extranjeros en Corea, al oír la noticia, intentaron salir rápido y conseguir vuelos, pero los aeropuertos ya estaban llenos de varados. El miedo se extendió por noticias falsas y datos no verificados. Mientras tanto, el Ejército Nacional finalmente decidió cruzar la línea de alto el fuego. Durante el proceso de cruzar la línea, se estaban llevando a cabo varias batallas. El aire en la península de Corea era frío. Me sorprendía lo helado que podía ser. Este es Inhae, Corea del Sur. La 51 Brigada de Infantería de la 12ª División intentaba cruzar la línea de alto el fuego. Sus tensas respiraciones resonaban en la zona desmilitarizada. Frente a ellos estaba la línea de alto el fuego, símbolo de hostilidad y vigilancia por décadas. La 12ª División de Infantería avanzó hacia los campos minados y obstáculos usando su batallón de ingenieros. Norcorea comenzó a poner muchos obstáculos en la zona desmilitarizada desde 2024. Incluso volaron carreteras entre Corea del Sur y del Norte, donde luego levantaron barreras, antitanque y otros obstáculos. Se ha determinado que gastaron alrededor de 57.000 millones de wones en diversas obras civiles de concreto, muros de protección de concreto y la instalación de cercas de alambre. Se estima que en 2024 se gastarán 900.000 millones de won semanales durante 20 años. Corea del Norte ya había construido muros y cercas en toda la zona desmilitarizada, siguiendo la línea de demarcación de 248 kilómetros. Las largas barreras miden cientos de metros y para que el ejército surcoreano avance al norte, fue necesario quitar los obstáculos en la zona desmilitarizada. Por eso, desde el principio, empezaron a surgir dificultades. La 12ª División de Infantería usó el tanque K-600 para derribar vallas de la zona desmilitarizada y avanzar. El tanque de despeje de obstáculos K-600 es un nuevo vehículo de ingenieros de combate creado en 2020. Como se utiliza para la remoción de minas, tiene una excelente protección contra minas terrestres. Y aunque pise una mina antitanque, tanto el cuerpo principal como el arado para remover minas no sufren daños graves. El tanque K-600 usa un arado para quitar minas, levantando tierra y minas y empujándolas a los lados. Al avanzar removiendo la tierra con el arado de esta manera, puede abrir un camino de aproximadamente 3.8 metros de ancho. Cuenta con un dispositivo que emite un fuerte campo magnético al frente para detonar minas de activación magnética a distancia. También opera en modo de contacto mínimo, eliminando minas eficazmente.
Gracias a esto, pudimos avanzar un poco, pero como el ejército norcoreano no es tonto, continuó una feroz resistencia en varios lugares. Cuando el ejército surcoreano intentó avanzar, el ejército norcoreano respondió con morteros y ametralladoras. Estaban deteniendo a las fuerzas surcoreanas, disparando intensamente. Las tropas de la 50 y una brigada de infantería descansaban y se protegían en Guryeonggi y la colina. La 12ª División de Infantería se sorprendió por la resistencia norcoreana e intentó neutralizarlas con artillería. Incluso la Fuerza Aérea bombardeó, pero había demasiados obstáculos y minas. Incluso utilizando el tanque de despeje de obstáculos K-600 para abrir camino y avanzar, en algunas zonas, al pasar, las minas explotaban y causaban bajas entre nuestras tropas. En otras áreas, nos topábamos con barreras que teníamos que destruir con explosivos antes de poder avanzar. Como resultado, los ingenieros estaban sufriendo muchas bajas. Aunque no se detalló, en muchos lugares, balas y proyectiles seguían atacando a nuestras fuerzas, causando daños inimaginables. El bombardeo concentrado de la artillería norcoreana también continuaba, y hasta el tanque de despeje de obstáculos K-600 fue destruido. La 12ª División de Infantería sufría graves daños. El batallón de ingenieros avanzaba poco a poco, eliminando otra cerca de hierro y alambre de púas dentro de la zona desmilitarizada. Explosiones y disparos de artillería resonaban por todos lados. Los ingenieros seguían trabajando, agachándose y recuperando el aliento, y también continuaban instalando explosivos en las barreras para desmantelarlas. Aunque hubiera bajas, debían avanzar. Este es el Comando de Inteligencia Militar. El Comando de Inteligencia Militar estaba analizando diligentemente la información sobre el ejército norcoreano, basándose en los datos enviados por un informante anónimo de Estados Unidos. Era información que abarcaba todas las instalaciones nucleares de Corea del Norte. También había que atacar estos lugares. Tras la muerte de Kim Yo-jong, Corea del Norte otorgó a 7 altos funcionarios la autoridad para lanzar armas nucleares, requiriendo el acuerdo total entre ellos para hacerlo. En otras palabras, si incluso uno de estos 7 altos funcionarios se oponía, no se podría usar el arma nuclear bajo ninguna circunstancia. El Comando de Inteligencia Militar de Corea del Sur identificó a los 7 funcionarios con información de Estados Unidos. Dentro de lo malo, lo afortunado era que algunos de ellos estaban rechazando el uso de armas nucleares. Pensaban que usar armas nucleares significaba destrucción total para todos. Entonces pensaron en persuadir a algunos de estos 7 altos mandos, o incluso en eliminar a uno de los 7. Oh Il-jong, ministro de Defensa Civil de Corea del Norte, se oponía. Aunque estaba lejos del poder, tras el bombardeo surcoreano a Pyongyang y la eliminación de los altos mandos, incluso Oh Il-jong obtuvo autoridad para lanzar armas nucleares, pero Oh Il-jong lo rechazaba firmemente. Corea del Sur decide que, a través de esto, debe atacar rápidamente las instalaciones nucleares restantes y eliminar también a estos líderes. El ejército surcoreano también logró observar varias plataformas móviles de lanzamiento de misiles de Corea del Norte, basándose en la información proporcionada por Estados Unidos. Los misiles balísticos tierra-tierra amenazaban a Corea y debían eliminarse rápido. La Fuerza Aérea de Corea del Sur envió F-15K hacia la defensa antiaérea norcoreana. Lanzaron misiles Taurus al Mar del Este. El misil Taurus tiene un margen de error de 3 metros y velocidad máxima, Mach 0.95. La tecnología Stealth fue aplicada, así que ni siquiera los radares norcoreanos pudieron detectarlo. Corea del Norte teme especialmente la capacidad de ataque del misil Taurus. Está equipado con una ojiva doble para penetración, lo que le permite atravesar muros de concreto de hasta 6 metros de grosor y destruir el objetivo después. Por su rendimiento, el misil Taurus es opción para enfrentar los misiles de artillería de largo alcance de Corea del Norte, ocultos en cuevas de acantilados. El ejército surcoreano planeaba usar el misil Taurus para destruir plataformas móviles de lanzamiento. El F-15K lanzó inmediatamente el misil Taurus y luego regresó a su base. Poco después atravesó la pared de concreto y destruyó las 6 plataformas móviles de misiles. El gobierno, los activos de vigilancia y los activos de misiles lograron eliminar las plataformas móviles de lanzamiento de misiles del ejército norcoreano sin sufrir ningún daño. La situación de la guerra estaba cambiando notablemente a favor de nuestros intereses. Por otro lado, Changwon estaba produciendo armas continuamente, tanto de día como de noche. En Changwon,
Hyundai Rotem y Hanwha Aerospace lideran 16 de las 83 empresas de defensa nacional, equivalentes al 19%. 5 empresas de sistemas y varias colaboradoras operaban en el complejo industrial nacional de Changwon, impulsando la economía local. El problema era que, aunque se produjeran armas, las 24 horas del día no se podía igualar la cantidad de armas que el Ejército Nacional usaba en un solo día. Así de muchos misiles y proyectiles estaba usando el Ejército Nacional. Cuando la economía se convierte en una economía de guerra, muchas fábricas en Corea suelen transformarse en fábricas de armas. Las fábricas de papel son utilizadas por el ejército, las fábricas de autos se convierten en fábricas de tanques, y en los astilleros se producen buques de guerra como locos. Incluso una fábrica que tenga solo una máquina de herramienta se transforma en una instalación para fabricar armas. Esto se debe a que Corea libra la guerra basándose en la guerra total como estándar. Sin embargo, aunque casi todas las instalaciones manufactureras de Corea se dedicaron a la producción de armas, la cantidad de armas suministradas no alcanzó el 100%. Por eso se necesitó la ayuda extranjera. Japón lideró la producción de suministros militares y apoyó a Corea, al igual que Europa, Estados Unidos y el mundo occidental, que también enviaban armas y suministros. Dieron créditos y suministraron proyectiles de 155 y 105 milímetros, además de misiles Stinger antiaéreos. Se entregaron suministros médicos, raciones de combate y armas antitanque como Javelin y antitanque. 4. Fortaleciendo el poder militar de Corea del Sur. También se estaban proporcionando vehículos de transporte y repuestos. Todo llegaba al puerto de Busan. Fue un momento en el que el poder diplomático de Corea del Sur brilló. Las fuerzas estadounidenses en Corea defendían la retaguardia como se acordó. En la capital, bombardeos interrumpían el canto de los pájaros y resonaban en el cielo. Hasta hace solo unas horas, Seúl había estado relativamente tranquila, pero ahora volvía a estar envuelta en el fragor de la guerra. En medio del aire, mezclado con humo rojo intenso y polvo negro, la gente agachaba la cabeza, se escondía y caía en el pánico. En medio del caos se mezclaban los llantos de los niños, las bocinas y el sonido de los pasos de innumerables personas. Policías y funcionarios agitaban luces rojas para evacuar a los ciudadanos. Los bombardeos no cesaban y finalmente la última barricada también fue retirada. Los soldados de la 50 y una brigada de infantería creyeron que escaparían del infierno, pero entonces ocurrió. En el momento en que el comandante del batallón de ingenieros levantó la cabeza y miró al cielo, decenas, cientos de drones comenzaron a aparecer atravesando las nubes. Los drones, con un sonido mecánico aún más agudo, comenzaron a moverse de manera perfectamente coordinada y se dirigieron hacia el batallón de ingenieros. Después atacaron al batallón de ingenieros con suicidas y granadas. Fue un ataque preciso e instantáneo. Tan pronto como comenzó el primer ataque de los drones, el batallón de ingenieros empezó a tambalearse de inmediato. Las bombas de racimo que caían de los drones golpeaban con precisión las posiciones de las fuerzas surcoreanas, y a veces incluso lanzaban bombas incendiarias que liberaban un calor intenso. Los soldados respondieron a ese ataque amenazante con sus rifles, pero no lograron acertar. Las explosiones resonaban en montañas y campos, y el cielo cubierto de humo se volvía rojo. Este ataque resultó en la muerte de más de 70 soldados surcoreanos. La compañía militar privada china estaba utilizando drones con bastante destreza. Al ver que los ataques con drones funcionaban, la compañía militar privada china cometió un error. Un miembro de la compañía militar privada china usó el insulto Bangji contra Corea y ordenó matar a todos. Se veían innumerables drones avanzando hacia las fuerzas surcoreanas. Esa fue la historia de la misión. Gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video. En el video, nos vemos en el siguiente video.
el siguiente video.